y podrás tener de nuevo a tu marido. Su rostro blanco y su nariz roja, para hacer reír a la gente, para entretener a los niños. Todo comienza con una fiesta de cumpleaños. Meg decide organizarle una fiesta con temática de payasos a su querido hijo Jack. Aunque Jack todavía es muy pequeño, siempre ha mostrado un gran entusiasmo por los comediantes, y los payasos en particular lo hacen reír como nada más. Por eso, decidida a hacerlo feliz en su día especial, Meg contrata a un payaso profesional para que anime la fiesta y entretenga a los niños. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba. Poco después de que la celebración comienza, el payaso la llama para avisar que no podrá asistir. La cancelación tan repentina deja a Meg completamente desconcertada y sin saber qué hacer. Con los niños ya reunidos y la fiesta en marcha, recurre desesperada a su esposo Kent, un agente de bienes raíces que en ese momento se encuentra terminando los arreglos en una de las casas que tiene en venta. Al enterarse de lo ocurrido, Kent intenta pensar rápido. Revisa la casa en la que está trabajando y al abrir un armario, descubre un viejo baúl. Para su sorpresa, dentro encuentra un disfraz completo de payaso. Viéndolo como una oportunidad inesperada para salvar el día, decide ponérselo y regresar a casa para encargarse él mismo de animar la fiesta. La celebración continúa sin contratiempos. Kent logra entretener a los niños, hace reír a Jack y todo parece haber salido mejor de lo que Meg imaginaba. Una vez terminada la fiesta, Kent lleva a Jack a su habitación para que descanse y luego se recuesta en el sofá a conversar con su esposa. Meg, aún emocionada por cómo se resolvió todo, le pide que se quite el disfraz porque quiere darle una gran noticia. Pero antes de que regrese a la sala, Kent, agotado, se queda dormido con el traje puesto. A la mañana siguiente, Meg lo despierta apurada. Ya van tarde y Kent debe llevar a Jack a la escuela. Como no hay tiempo para cambiarse, le dice que tendrá que salir con el disfraz puesto. Kent intenta resistirse, preocupado porque tiene una reunión importante, pero ante la urgencia del momento y la insistencia de Meg, termina aceptando. Mientras Jack desayuna, Kent se encierra en el baño e intenta quitarse el maquillaje. Sin embargo, por más que se frote, no logra desprenderlo. Sin tiempo para seguir intentándolo, decide llevar a Jack tal como está y después ir directo a una de sus propiedades en venta. Al llegar, se encuentra con los empleados que están retirando la alfombra, pero nadie lo reconoce debido al disfraz. Solo cuando se presenta, lo identifican y puede comenzar a dar las instrucciones necesarias. Después de esto, vuelve al baño decidido a quitarse el maquillaje de una vez por todas. Sin embargo, la pintura sigue ahí, como si estuviera adherida a su piel. Frustrado, intenta quitarse la peluca y la nariz, pero tampoco logra nada. Agobiado por la situación, Kent intenta quitarse todo el disfraz, pero pese a emplear toda su fuerza, no consigue remover ninguna parte. Desesperado, abre un cajón y toma una cuchilla, con la intención de cortar el disfraz, pero lo único que logra es hacerse una herida profunda en la muñeca. Después de vendarse como puede, va con los trabajadores, toma una mini motosierra y la coloca sobre su pecho, intentando cortar el disfraz con más fuerza. A pesar de todos sus esfuerzos, lo único que consigue es romper la herramienta. Más tarde, cuando regresa a casa, Meg se sorprende al ver que su esposo aún lleva puesto el disfraz. Al preguntarle por qué no se lo ha quitado, Kent le cuenta todo lo que ha intentado hacer. Aunque al principio no le cree, Meg decide ayudarlo. Toma sus instrumentos médicos e intenta quitarle la bola roja de la nariz, pero está tan incrustada que al sacarla arranca un trozo de carne. Kent se retuerce de dolor mientras el perro de la familia se lanza y se come la nariz ensangrentada. Mientras Meg va a ayudarlo, nota algo aún más perturbador. La peluca parece haberse fusionado con el cuero cabelludo de Kent. Justo en ese momento, Jack se acerca al baño alertado por el ruido. Meg se ve obligada a dejar a su esposo para llevar al niño a la cama y calmarlo. Debido a la herida en la nariz, Kent acude al hospital, donde un médico lo atiende y le vende la herida. Sin embargo, el alivio no dura mucho. De vuelta en casa, Kent comienza a sentir un hambre intensa y fuera de lo común. Come pastel, prueba otros alimentos, pero nada parece saciarlo. Su estómago sigue rugiendo. Al día siguiente, Meg se levanta temprano para llevar a Jack a la escuela y encuentra la cocina completamente desordenada. Todos los alimentos han desaparecido, como si alguien hubiera devorado todo en un arranque de desesperación. Sobre la mesa, encuentra una nota de Kent diciendo que ha salido a averiguar qué está pasando. Intrigado y perturbado por su situación, Kent regresa a la casa donde encontró el disfraz, llama a la empresa de bienes raíces y pide a la secretaria que revise los archivos para saber quién era el antiguo propietario del lugar. Mientras habla por teléfono, se da cuenta de que el baúl donde estaba el disfraz está encadenado, lo que despierta aún más su inquietud. Decide ir personalmente a la oficina para verificar los documentos. Al llegar, toma la carpeta de la propiedad y se dirige a una cafetería cercana para revisar con calma el contenido. Allí descubre que el dueño anterior era un hombre llamado Martin Carlson, quien ya ha fallecido. Este dato, lejos de aclararle las cosas, solo aumenta el misterio que envuelve el disfraz que no puede quitarse.
Mientras piensa en qué hacer, Kent nota que un niño lo observa desde la distancia. De inmediato, su estómago comienza a gruñir con una fuerza inquietante, incluso más intensa que antes, a pesar de que apenas hace un rato había comido varios platos de comida. La sensación es tan desconcertante como molesta, y se mezcla con su creciente ansiedad. Sin tener claro qué hacer a continuación, Kent decide visitar una tienda de disfraces de Halloween, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el extraño traje que no puede quitarse. En la tienda logra conseguir el número telefónico de un hombre que, según el encargado, tiene el mismo apellido que Martin, el anterior propietario de la casa donde Kent encontró el disfraz. De regreso a su auto, Kent llama al número con la intención de obtener más información. Apenas menciona el tema del disfraz de payaso, el hombre al otro lado de la línea reacciona con terror. Con evidente pánico en la voz, le suplica a Kent que no lo toque bajo ninguna circunstancia. Confundido, Kent le responde que ya está usando el disfraz, lo que provoca una reacción inmediata. El hombre lo invita rápidamente a su casa y le proporciona su dirección sin dudar. Intrigado por la urgencia de su tono, Kent no pierde tiempo y conduce hasta el lugar, donde es recibido por Herbert Carlson, el hermano de Martin. Herbert lo invita a pasar y le ofrece una taza de té. Mientras se acomodan, comienza a explicarle un poco sobre el origen del disfraz. Cuenta que él y su hermano lo diseñaron hace años para un payaso que nunca logró alcanzar el éxito. Pero lo que realmente llama la atención de Kent es cuando Herbert menciona que el disfraz representa algo más siniestro. Herbert le dice que el traje fue inspirado por una criatura ancestral, un ser con piel blanca y una nariz roja que habitaba en las montañas heladas. Según la leyenda, este ser atraía a 5 niños a su cueva y devoraba a uno por cada mes del invierno. A lo largo de los siglos, el recuerdo de esta criatura se desdibujó, convirtiéndose en la figura que ahora es asociada con alegría e inocencia por los niños, el payaso. Mientras escucha la historia, Kent comienza a sentirse mareado. Aturdido, pregunta por qué Herbert le está contando todo eso, pero no llega a obtener una respuesta. Antes de poder reaccionar, se desmaya sobre la silla. Algún tiempo después, despierta aún en la casa de Herbert, quien le explica que el té debía mantenerlo dormido por mucho más tiempo. Luego añade que la única forma de detener al demonio es cortar partes del cuerpo que hayan sido consumidas por el disfraz. Horrorizado, Kent se desespera al escuchar esas palabras. Logra liberarse de los lazos justo a tiempo, pero Herbert lo ataca con un enorme cuchillo de carnicero, hiriéndolo en el hombro. A pesar del dolor, Kent se abalanza sobre él, consigue arrebatarle el arma y lo desarma en una breve lucha. Con el arma ahora en sus manos, Kent exige saber qué intentaba hacer. Herbert, tembloroso y derrotado, le dice que el traje no es un disfraz, sino la piel de un demonio. Sin comprender del todo, pero alarmado por lo que ha vivido, Kent regresa a casa y le cuenta a Meg todo lo que ha sucedido, incluidas las palabras de Herbert y la herida que recibió. Le pide casi suplicando que llame a la policía, pero al mismo tiempo le ruega que no le cuente a nadie más, temiendo que lo consideren un loco. Sin embargo, sin darse cuenta, ha confesado todo frente a la familia de Meg, quienes estaban sentados en el sofá y escucharon cada palabra. El suegro de Kent, visiblemente molesto, le pregunta qué problema tiene y lo acusa de estar desequilibrado, exigiéndole que se aleje de su hija. Para demostrar que dice la verdad, Kent decide mostrarles la herida en su hombro y lleva a todos a ver a Herbert, quien está encerrado en su automóvil, pero en lugar de convencerse, la familia piensa que Kent ha secuestrado a un hombre inocente. Creyendo que todo es una farsa, el hermano de Meg intenta quitarle la peluca a Kent, y este, en un arranque incontrolable, termina rompiéndole el brazo. La escena provoca gritos y miedo. Su esposa y su hijo, que observaban todo desde la ventana, se ven completamente aterrorizados. Sintiendo que ha perdido el control, Kent se aleja de inmediato, llevándose a Herbert en el coche con la intención de entregarlo a la policía. Sin embargo, durante el trayecto, Kent comienza a transformarse. Sus dedos se alargan grotescamente, volviéndose delgados y puntiagudos. Herbert, viendo esto, salta hacia él y le aprieta el cuello, intentando que detenga el auto. La pelea hace que Kent pierda el control y termine chocando contra una pared. A pesar del impacto, Kent sale ileso del vehículo. Arrastra a Herbert fuera y le exige saber por qué está haciendo todo eso. Aunque herido, Herbert le suplica que acabe con su vida antes de que sea demasiado tarde. En ese momento aparecen 2 niños en un coche cercano que se ha detenido para ofrecer ayuda. Kent ve a los niños y su estómago empieza a rugir violentamente. De pronto, entra en una especie de trance o alucinación y sale corriendo hacia el bosque. En un campamento cercano, un niño se encuentra lavando un plato cuando escucha un fuerte gruñido. Al mirar alrededor, ve a Kent acercándose. Kent le pregunta si tiene algo para comer. El niño, siendo un Boy Scout bien entrenado, saca una galleta de su bolsillo sin pensarlo y se la ofrece. Pero en cuanto se aproxima, Kent le agarra el brazo con fuerza descomunal y le arranca los dedos de un solo mordisco. A la mañana siguiente, Meg visita al director de la escuela y le pide que no permita que Kent recoja a Jack. Después de hacer la solicitud, se despide de su hijo y se marcha. Sin embargo, Colton y otros estudiantes ven como Meg besa a Jack en la frente, y el gesto de afecto termina por convertir al niño en el
blanco de los matones. Después de alimentarse de carne humana por primera vez, Kent comienza a notar cambios físicos perturbadores. Sus dientes originales están cayendo lentamente. Alarmado por lo que está ocurriendo, toma la decisión de aislarse en una de las casas que posee, con la esperanza de ocultarse del mundo mientras intenta entender lo que le sucede. Al llegar al lugar, mientras desbloquea la puerta de entrada, es recibido inesperadamente por un niño que comienza a hablarle con naturalidad. La presencia del pequeño provoca que su estómago retumbe con fuerza, como si respondiera de manera instintiva a la cercanía de una posible presa. Aunque tiene hambre y su cuerpo lo impulsa hacia el niño, Kent logra contenerse. Le pide con firmeza que se mantenga alejado y rápidamente se encierra dentro de la casa. Se sienta justo frente a la puerta, intentando resistir la tentación, luchando contra los impulsos que lo amenazan desde lo más profundo de su ser. Mientras tanto, en casa, Meg intenta controlar al perro de la familia, que se ha vuelto completamente loco después de haber comido la nariz que Kent había perdido. En medio de esa confusión, recibe una llamada de su esposo. Kent suena triste, agotado. Le dice que lamenta profundamente todo lo que está ocurriendo. Finalmente, con una voz quebrada, afirma que solo queda un camino posible y cuelga, dejando a Meg aún más preocupada y angustiada. Después de la llamada, Kent toma un revólver y sin pensarlo dos veces intenta terminar con su vida. Sin embargo, tras el disparo pierde la conciencia por unos segundos, solo para despertarse nuevamente completamente ileso, como si nada hubiera pasado. Aterrorizado por su aparente invulnerabilidad, decide buscar otro método. Se dirige a una tienda de construcción y compra sierras junto con otros materiales. De vuelta en la casa, comienza a preparar un método más brutal. Coloca dos sierras enfrentadas, creando una trampa rudimentaria. Se sienta en una silla, con la intención de dejarse caer de cabeza sobre las cuchillas. Pasa un buen rato tratando de reunir el valor necesario, pero cuando finalmente lo hace, pierde el equilibrio y cae de lado, golpeando las sierras, sin sufrir ningún daño. Solo algunas partes de las cuchillas se rompen. Justo en ese momento, el niño que había hablado con él antes entra en la casa para ver si Kent está bien. Lamentablemente, uno de los fragmentos rotos de la sierra lo golpea y cae al suelo muerto. Kent, devastado, se siente culpable al principio. Sin embargo, pronto su estómago vuelve a rugir y en un acto casi inconsciente, Kent se alimenta del cuerpo sin vida del niño. Es su segunda comida, pero esta vez algo en él cambia para siempre. Ajena a esto, Meg continúa su búsqueda, decidida a encontrar a su esposo. Recorre varias propiedades, esperando dar con su paradero. Finalmente llega a la casa en la que Kent se esconde y comienza a forzar la cerradura. Al escucharla, Kent le suplica desde adentro que no abra la puerta. Meg, sin ceder, le habla con dulzura e intenta tranquilizarlo. Le dice que le cree, que no quiere juzgarlo, solo llevarlo a casa y ayudarlo. Al no obtener respuesta, continúa insistiendo. Entonces le revela algo que había estado guardando. Está embarazada. Le confiesa que ese era el motivo por el que había querido hablar con él el día en que se puso el disfraz. Conmovido por sus palabras, Kent finalmente abre la puerta. La deja entrar, ocultando cualquier rastro del niño, dejando solo los huesos. En el sótano le pide que lo encadene. Le suplica que no lo libere bajo ninguna circunstancia, porque sabe que se ha convertido en algo peligroso. Meg, aunque confundida y herida por la situación, accede y lo asegura con cadenas. Buscando respuestas, Meg comienza a leer el libro que encontró en la casa de Herbert. Entre las páginas, descubre un titular que menciona a los hermanos Carlson y una fotografía de Herbert con un disfraz de payaso. Deseando entender cómo logró eliminar el traje, se dirige al hospital donde Herbert está internado. Allí intenta obtener información, pero él no puede hablar. En su lugar, escribe en un cuaderno, preguntando desesperadamente dónde está Kent y advirtiéndole que solo él puede ayudarlo. Meg, reacia a decirle la verdad, guarda silencio. Ante su negativa, Herbert le ruega que no confíe en su esposo y se niega a proporcionarle más detalles. Frustrada, Meg lo confronta con la foto que encontró. Sin embargo, esto solo agita a Herbert, provocando que la enfermera intervenga y la expulse de la habitación. Decidida a seguir investigando, Meg va a la casa donde Kent encontró el disfraz. Allí descubre una cámara apuntando hacia una silla con esposas. Examina las grabaciones y mientras lo hace, Jack está en la escuela llorando por su padre. Colton, al darse cuenta, se acerca a él para burlarse. Lo insulta y para humillarlo se llena la mano de pegamento con la intención de frotárselo en la cara. Pero Jack, furioso, muerde la mano del acosador y luego huye, corriendo por la ciudad hasta llegar a casa antes de tiempo. Una vez allí, comienza a buscar a su madre. Kent, al escucharlo, pregunta si Meg no está en casa y logra convencerlo de bajar al sótano. Jack, preocupado pero ingenuo, obedece. Al llegar, encuentra a su padre encadenado. Sin notar el monstruo en el que se ha convertido, se le acerca y le cuenta lo que ocurrió en la escuela, incluyendo cómo Colton quiso restregarle pegamento en la cara. Mientras tanto, en casa de Herbert, Meg observa
observa una grabación perturbadora. Alguien vestido de payaso se agita de manera salvaje mientras un médico se acerca con una silla de ruedas. Alarmada, decide llevarse la cámara a casa para revisarla mejor. Justo en ese momento recibe una llamada de una amiga que debía recoger a Jack de la escuela. Confundida y angustiada, la mujer intenta explicar que se había preparado con tiempo y llegó puntual a recoger a su hijo. Sin embargo, cuando fue a buscarlo a la escuela, ya no estaba allí. Temiendo lo peor, Meg imagina que Jack podría haber terminado en el sótano con Kent y sin perder más tiempo, se apresura a regresar a casa. Entra con desesperación y comienza a buscar a su hijo por todas partes hasta que lo encuentra, sano y salvo, en la sala de estar. Aún con el corazón acelerado, se arrodilla frente a él y con la voz temblorosa le pregunta por qué dejó la escuela sin avisar y si ha visto a su padre. Mientras tanto, lejos de allí, Colton está en casa, distraído jugando a Halo con sus amigos. En medio del juego, algo lo inquieta. Siente una presencia a sus espaldas. Como supuestamente debía estar solo, se alarma y les advierte a sus amigos que cree que hay un intruso en la casa. Entonces corre a buscar un nunchaku, decidido a defenderse. Sin saber exactamente a qué se enfrenta, comienza a inspeccionar su hogar en busca del extraño. Es así como se topa con Kent. Al verlo, baja la guardia, confundido, y le pregunta si Jack está con él. A medida que se acerca, uno de los amigos que aún está conectado por llamada comienza a hablar, revelando lo que Colton había planeado hacer con el pegamento, confirmando que había estado molestando a Jack constantemente y que incluso había planeado golpearlo al día siguiente. Al escuchar esto, Kent, con el rostro cubierto por el disfraz y los ojos llenos de furia, se lanza sobre Colton y lo devora de forma brutal. Su rabia lo consume y, como si nada, arroja el corazón del niño contra la televisión, manchando la pantalla con sangre. De regreso en casa, Meg comienza a empacar, decidida a irse con su hijo para alejarse de todo ese caos. Sin embargo, se da cuenta de que el perro se ha soltado. Poseído de forma similar a Kent, el animal se lanza sobre ella sin dudarlo. Está a punto de ser atacada cuando, de repente, Herbert aparece y logra ahuyentar al perro. La mujer observa en estado de shock cómo su mascota pierde la vida. Parálisis y tristeza la invaden, pero Herbert la obliga a centrarse y le pide que le diga dónde está Kent. Una vez que logra tranquilizarla, Herbert comienza a extraerse los dientes mientras le cuenta la verdad sobre el disfraz. Le explica que lo encontró por accidente en uno de los paquetes que llegaron a su tienda desde Islandia. El traje estaba en condiciones perfectas, mucho mejor que cualquier otro producto que hubiera recibido antes. Aunque su idea original era venderlo a un circo, se sintió tentado a usarlo él mismo, así que se vistió como un payaso para animar a los niños en el hospital donde trabajaba su hermano. Pero pronto su cuerpo comenzó a cambiar, y fue entonces cuando su hermano Martin le prometió encontrar una solución. Herbert perdió el conocimiento y solo despertó varios días después, ya sin el traje y con la maldición rota. Durante ese tiempo, Martin, mientras estaba poseído por el mismo espíritu demoníaco, llevó a 5 niños enfermos del hospital como ofrenda, uno por cada mes del crudo invierno islandés. El demonio, satisfecho con el sacrificio, rompió la conexión entre el disfraz y Herbert, permitiéndole sobrevivir. Desde entonces, Herbert ha dedicado su vida a buscar una manera definitiva de romper la maldición, mientras que Martin protegió el disfraz hasta el final. Meg, aún impactada, insiste en que su esposo no podría llegar tan lejos como devorar a alguien. En respuesta, Herbert le muestra los dedos que Kent arrancó de un niño scout, una prueba irrefutable de lo que ahora es capaz de hacer. Para evitar más tragedias, Herbert le pregunta a dónde fue Kent. En ese momento, Jack interviene y le dice que cree que su padre fue a ver a Colton. Con esta información, Meg lo lleva rápidamente a casa de Colton, sin dar más explicaciones. Al llegar, descubren la horrible escena. No hay rastro de Kent, pero encuentran el cuerpo parcialmente devorado del niño. Tratando de pensar en los posibles lugares a los que Kent podría haber ido, Meg recuerda que hay un restaurante Chuck E. Cheese cercano. Decide dirigirse allí de inmediato con la esperanza de encontrarlo. Al llegar, le pide a Herbert que se quede en el coche. Le promete que traerá a su esposo sin importar lo que cueste. Dentro del local, un niño se mete en el túnel de juegos buscando a su hermano menor. Mientras gatea por el interior, encuentra un tramo cubierto de sangre y huellas de manos. Aunque la escena es perturbadora, el niño no se detiene. Continúa su camino, decidido a encontrar a su hermano. Al final del túnel, el niño presencia una imagen aterradora. Kent, totalmente poseído, está a punto de devorar al menor. Sin pensarlo, el niño se lanza a distraer al payaso para que su hermano tenga tiempo de escapar. Lo logra, pero paga con su vida. Kent lo devora salvajemente y la sangre fluye por el tobogán, alertando a las demás familias que, al percatarse del horror, huyen del lugar gritando desesperadas. En medio de la confusión, Meg sigue buscando desesperadamente a su esposo. Su búsqueda la lleva a la cocina del local
local, donde Herbert la empuja rápidamente para protegerla o enfrentar lo que está por venir. El hombre le muestra a Meg unas marcas de sangre en el piso y le pide que lo siga. Sin cuestionarlo, la mujer camina detrás de él, cada vez más nerviosa, hasta que él la conduce directamente al lugar donde está Kent. El ambiente es tenso, y cuando Meg ve a su esposo, la confusión en su rostro es evidente. El hombre desorientado pregunta qué está ocurriendo. Meg, tratando de mantener la calma, le responde que están allí para ayudarlo, que no está solo, pero la breve calma se rompe de inmediato. Herbert aparece de repente, decidido a acabar con todo. Sin vacilar, se lanza hacia Kent con un hacha en la mano, intentando cortarle la cabeza. El ataque hace que Kent vuelva a su forma completamente poseída, liberando al demonio que habita en él. Enfurecido, Kent, ya consumido por la criatura, logra derribar a Herbert con una fuerza inhumana y está a punto de devorarlo. Meg, desesperada, interviene, se lanza hacia Kent y le ruega que no lo haga, suplicándole que pare. Por alguna razón inexplicable, el demonio se detiene, la observa por un momento y en un tono oscuro le dice que solo queda un niño. Si ella no se lo entrega, Jack será su última presa. La amenaza es clara y el ultimátum pone a Meg contra las cuerdas. Justo en ese momento, la policía irrumpe en el restaurante. Meg no tiene otra opción que salir rápidamente del lugar, dejando atrás a Herbert, quien es arrestado en el acto como el principal sospechoso de todo lo que ha ocurrido. Una vez afuera, la mujer angustiada llama a su padre, le pide que se lleve a Jack y se esconda con él. Su padre, preocupado, le pregunta qué está pasando, pero Meg interrumpe la llamada al ver a un niño perdido. Se acerca para ayudarlo, pero antes de que pueda hacer algo, aparece la madre del niño y lo abraza con fuerza. Confundida y sin rumbo, Meg regresa a su auto. Enciende la radio en un intento por calmarse cuando de repente una niña se acerca a la ventana y le pide un paseo. Viendo una oportunidad, la mujer accede a llevarla y aprovecha que la niña se queda dormida en el asiento para conducirla al lugar que ha planeado. Cuando llegan, Meg la despierta y le pide que baje del auto, pero la niña, desconcertada, se asusta y comienza a golpear la ventana, suplicando que la deje entrar de nuevo. Meg duda, con el remordimiento asomando en su mirada. En ese momento, un oficial de policía aparece y le pide que espere mientras él habla con la niña. Meg, al ver que el demonio no ha aparecido como esperaba, comienza a sospechar que ya ha ido tras Jack. Tomando una decisión, arranca el auto y conduce de regreso a la ciudad, intentando contactar a su padre por teléfono, pero al no obtener respuesta, asume que ha ido a su casa y acelera en esa dirección. Al llegar, encuentra a su padre y empieza a explicarle la situación, pero antes de que pueda decir demasiado, Kent aparece de la nada y en un brutal ataque le arranca la mandíbula al hombre con un solo golpe. Horrorizada por la escena, Meg corre hacia el garaje y toma un mazo para defenderse. Se prepara para el enfrentamiento final mientras observa a Jack bajando las escaleras. Con firmeza le indica que regrese a su cuarto. Mientras Jack sube nuevamente, el demonio hace su entrada. Meg logra golpearlo en la cara con el mazo, pero el monstruo resistente la desarma. Luego la arrastra y la estrella contra el auto, aprovechando su vulnerabilidad para intentar arrancarle el bebé del vientre. En medio del forcejeo, Meg grita a Jack que corra. El niño obedece y se esconde bajo las escaleras mientras su madre es brutalmente golpeada. El payaso, ansioso por su presa, comienza a buscar a Jack. Meg, herida pero decidida, lo sigue con un cuchillo en mano. Lo ataca varias veces, incluso logra cortarle el cuello, pero no es suficiente. El demonio, furioso, le arranca un trozo del hombro y la lanza contra un armario, dejándola inconsciente. Con Meg fuera de combate, el payaso reanuda la búsqueda de Jack. Logra encontrar su escondite, pero es demasiado pequeño para alcanzarlo. Cree que ha desistido, así que Jack intenta salir, pero el monstruo reaparece, bloqueando la salida con ladrillos. Ahora, sin escapatoria, el payaso rompe la escalera y trata de atraparlo desde arriba. Sin embargo, Meg recupera la conciencia justo a tiempo, toma una cadena y la enrolla alrededor del cuello del monstruo. El demonio se agita violentamente intentando alcanzar a Jack, pero la presión lo debilita. Meg toma el mazo y se prepara para acabar con él. En ese instante, Kent habla desde dentro de la criatura pidiéndole ayuda. Creyendo que aún puede salvarlo, Meg le pide a Jack que le traiga el libro y más cadenas, pero el niño, firme, le dice que ese ya no es su padre. Comprendiendo la verdad, el monstruo lanza un último ataque. Meg, decidida, descarga un golpe tan fuerte con el mazo que la cabeza del payaso se separa del cuerpo. Una abundante sangre de un color extraño brota por el suelo. Aliviada, Meg abraza a su hijo y comienza a disculparse, pero el demonio, aún aferrado a la vida, agarra la pierna de Jack. En un acto desesperado, Meg arranca los últimos nervios que lo mantenían unido. Finalmente, el cuerpo del payaso comienza a disolverse, dejando solo la cabeza y el disfraz de Kent. Todo ha terminado. Más tarde, la policía inicia una investigación exhaustiva, recogiendo todas las pertenencias de Kent como evidencia. El traje, ahora sin vida, queda guardado en almacenamiento junto con los oscuros secretos que lo acompañan.